Estimados estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a empezar a hablar un poco de las lecturas que hicimos en la casa. La primera de ellas, los videojuegos. En el primer párrafo nos da una pequeña cronología cerca de los años, entre los años 40 y 69. Además indica el nacimiento del microprocesador. El segundo párrafo, nos habla acerca continúa con la cronología entre los años 70 y 77. Cuenta que se desarrolla el primer juego y se lanza la primera alerta de posibles consecuencias negativas en los niños. El tercer párrafo, el más importante, nos indica la evolución, calidad y desarrollo, además de que el producto se expande de manera masiva y esto hace que se vuelva económico, entre comillas, ¿no? Nacen las primeras empresas, bueno, Sega y Atari. Finalmente dice que en la segunda oleada de desarrollo en los años 90 describe qué es lo que pasa allí, incluye otras áreas del conocimiento como lo es la educación, como lo es la psicología, la sociología, y ven a los videojuegos como algo negativo. Además preocupa qué es lo que eligen los jóvenes y los niños al momento de jugar, qué juegos. Número 1, tema central. Tema central del texto habla de la primera pregunta, entonces nos vamos a ubicar allí. Empezamos a descartar respuestas que de manera parcial dicen la verdad, porque la pregunta orienta a la totalidad del texto. ¿Cuál es el tema central del texto? En ese orden de ideas descartamos la A y la C, quienes ofrecen una información parcializada. El segundo, la relación de los videojuegos. Bueno, palabra clave, muchachos, incompatible. Incompatible se entiende por algo que no es similar o semejante, que no puede serse ni ocurrir al mismo tiempo, lo que impide combinarse. Haga de cuenta dos fichas que no encajan en una sola, con dos piezas. Entonces, en ese orden de ideas descartamos la A y la E por no presentar compatibilidad. El término voraz. Allí hay varias opciones, válidas algunas, otras pues fácilmente descartable, y según el contexto del texto podemos descartar la A y la E. Debemos hacer uso del diccionario para lograr más claridad. Cuarta, el término inferir. Clave para que nosotros podamos responder a estos interrogantes. Bueno, inferir, sacar, concluir, entender algo o razonar. Cuando nos enfrentamos a estos textos es algo que no está escrito de manera clara, es decir, debemos nosotros analizarlo y sacarlo. Hay pistas, pero no nos lo dice de manera textual. En ese orden de ideas, pues podemos descartar la B y la E. En la pregunta número 5, los microprocesadores, si los microprocesadores no se hubieran potenciado, muy seguramente, bueno, aquí la pregunta es una condición y como condición llevaría una consecuencia, una posible consecuencia. Nos acercamos pues al párrafo número 3 y analizamos allí qué es lo que quiere decir el texto, y allí nos damos cuenta que A y B son descartables. Posteriormente ingresamos al texto de manifestación femenina. El primer párrafo nos dice algo de los orígenes sociales en los años 70 en Estados Unidos. Las mujeres cansadas de la desigualdad deciden hacer uso del cambio por sus propias decisiones. Sus discursos son basados en género, libertad sexual y el patriarcado. El segundo párrafo podemos sacar a manera de resumen que el lema del feminismo radical es lo personal es político. Además da unas referencias ideológicas. Algo importante es que se alejan de los movimientos de izquierda y su lucha
se centra en contra del patriarcado. Patriarcado, pues ya lo vimos en las palabras desconocidas, el significado. La tercera, el tercer párrafo, bueno, el tercer párrafo nos habla acerca de la opresión, bueno, que la opresión comienza en el hogar. Primero los padres hacia la mujer y después de los padres, pues ellas consiguen sus novios, sus esposos, sus maridos, y allí es donde continúa la opresión. Eh, las mujeres la desplazan a dos actividades que son el sexo y la casa, ¿no? O las actividades del hogar. Las relaciones de poder se desequilibran desde el matrimonio y las familias y la casta sexual como base del poder. Bueno, vamos a analizar ahora las preguntas. Empezamos con la número 6. Palabra clave acá, viraje. La pregunta va orientada a la totalidad del texto. Viraje entendido como cambio, endémico como algo permanente o crónico. Dice como una cuestión clave, muchachos, es que las instituciones de poder están en la casta masculina, es decir, la parte masculina domina todas las instituciones, sin importar si sea de izquierda, de derecha, si sea sindicato, si sea lo que sea, siempre va a estar el poder masculino allí. Es por esa razón que orienta el texto que las mujeres deciden separarse o hacerse a un lado para que no las confundan con movimientos de izquierda, no, es movimiento femenino. Feminismo radical y los movimientos sociales existen a partir del 77 en una relación de... Nos ubicamos en el texto, en el segundo párrafo. Sin olvidar lo que anteriormente nos había dicho, debemos mirar qué relación hay entre lo anterior y lo que ahí conlleva. En ese orden de ideas descartamos la respuesta A y la E. Vamos con la pregunta número 8. Dice allí los conceptos de género y libertad tienen un carácter que... Bueno, si ustedes ven el párrafo, creo que es el párrafo número 1. Primer párrafo, sí. Allí hay unas... Miren, léanlo todo, esa parte y verá que comienzan a decirnos algunos países, algunos lugares donde también se expande el movimiento. En ese orden de ideas, pues descartamos la D y la E. Vamos con la 9. La 9 es algo muy parecido a la pregunta, estamos mirando el análisis de las preguntas, es la palabra inferir. Inferir, muchachos, repetimos, concluir, sacar, entender algo de lo cual no está específicamente en el texto, pero que nosotros podemos analizar. En este orden de ideas descartamos la B y la D. Fíjese que es muy similar a la pregunta número 4. El feminismo radical, otra condición, sí, el feminismo como una condición que lleva una consecuencia. Bueno, tenemos que alejarnos de las preguntas, las respuestas radicales. Cuando nos dan respuestas radicales, allí es donde nosotros debemos analizar que muy seguramente no podría ser, y eso lo podemos analizar en las respuesta E. Un ejemplo, dice sin duda habría fracasado. O sea, pues, si analizan la opción, creo que lo niega como 4 veces. Sin duda habría fracasado de forma rotunda. Debemos alejarnos de esas respuestas porque no corresponden a veces con la realidad. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Perdonarán las interferencias. Nos vemos más tarde y muy amables.